Aleluya, gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Quien vive, pueblo del Señor, y a su nombre y a su pueblo. Aleluya, dele palmas al Señor en esta preciosa tarde. Aleluya, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio pues que el Señor nos concede podernos reunir en esta tarde en la casa de oración. Gloria al Señor. Dios bendiga a mi hermano Miguel, que ha hecho ese voto de compromiso delante del Señor, ese reconcilio. Dios bendiga a mi hermano, que el Señor le dé fuerzas cada día para seguir adelante. Hermanos, el Señor está con cada uno de nosotros, hermanos. En las buenas, en las malas, siempre el Señor está con nosotros. Nunca el Señor nos ha abandonado y nunca el Señor nos abandonará. Siempre Él estará para ayudarnos y fortalecernos. ¿Cuántos creen eso, hermano? Aleluya, bendito el Señor. Bien, agradezco al Señor que nos ha traído con bien, hermano, en estos siempre actividades que hemos tenido siempre en pos de la obra del Señor. Y bueno, gracias a todos ustedes, hermanos, por sus oraciones que nos ayudan grande y poderosamente. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a la palabra del Señor, Hebreos capítulo 5. Y hoy vamos a ver con la ayuda del Señor el mandato de la obediencia. El mandato de la obediencia. Gloria al Señor. Cuando hablamos de mandato, estamos hablando de mandamiento, un imperativo, una orden divina que viene de lo alto para nosotros. Recuerde que estamos viendo lo que es la fe santificadora, y dentro de la fe santificadora resumimos que el fruto de haber sido justificados por Cristo, por su sangre, es nuestra santificación. Y la santificación lo resumimos en una pequeña palabra, pero con gran sentido, con un gran significado, y es la obediencia. Gloria al Señor, la obediencia. Y hoy vamos a ver el mandato de la obediencia. Vamos a Hebreos 5 y verso 8 al versículo 9. Cuando lo tenga, se puede poner en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia decimos amén. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Oremos por esta palabra. Padre y buen Dios, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, de dar lectura a este precioso versículo de tu santa palabra. Señor, gracias por su pueblo que se ha reunido en este lugar. Señor, gracias por este aire que tú nos permites respirar. Gracias, Señor amado, por la salud. Te pido, Espíritu Santo, que venga ministrando nuestra vida, que venga hablando nuestros corazones, que venga hablando, ministrando los corazones, conforme a su voluntad y propósito, mi Cristo amado. Obra poderosamente, mi Cristo poderoso. Envía esta palabra a aquellos corazones, Padre, que recibirán esta palabra. Que sea como esa semilla, Señor amado, en las manos de aquel agricultor, Señor, que siembra esa semilla, Padre. Y que esa semilla sea, Señor, sembrada, Padre, en buena tierra, Señor, para que dé fruto al 100%, para la gloria de tu santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Espíritu Santo, reprendemos todo espíritu de incredulidad en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermano, en esta preciosa tarde. Ya vamos a finalizar. Dios bendiga por fe a nuestro hermano Raúl, hijo de nuestra hermana Elizabeth. Gloria a Dios. ¿Cuántos le damos la bienvenida a nuestro hermano en Cristo por fe? En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Bien, hermanos, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Estos textos que hemos leído hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos acá? Amén. Y como hijos de Dios tenemos un Padre
Y como hijos de Dios tenemos que ser obedientes. Así como nosotros como padres de familia exigimos obediencia a nuestros hijos, a nuestras hijas, así también hay un Padre en los cielos que exige obediencia para su pueblo, para su hijo. Y ese alguien es nuestro Padre eterno, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si no obedecemos, entonces somos bastardos y no hijos, dice la palabra. Pero como hijos, hermanos, tenemos que aprender la obediencia. Nótese esto, hermano, que la obediencia se aprende. La obediencia no viene en nosotros, hermano. Por naturaleza usted y yo nacemos pecadores. David dijo: en pecado me concibió mi madre. Por lo cual, hermano, todo ser humano nace con un ADN llamado pecado dentro de su corazón. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo, esos pecados son borrados y limpiados por la sangre poderosa de Cristo Jesús. Y ya no somos, hermanos, ya no somos hijos de Satanás. Ya no le pertenecemos a Satanás. Ahora somos hijos de Dios. Pero como hijos de Dios, hermanos, tenemos que aprender la obediencia. Si hay algo que caracteriza a los hijos, es la obediencia. ¿Qué padre, hermano, no se siente, hermano, satisfecho al ver su hija obedecer a su madre, a su padre? ¿Qué padre de familia no se siente feliz porque su hijo le obedece? Dice la Biblia, hermanos, si hay alguien que es maestro por excelencia, ese alguien nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, hermano, fue hijo del Padre. Y dice la Biblia que como hijo aprendió la obediencia. Dice la Biblia, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos 5:8. La obediencia, hermanos, tiene que aprenderse durante nuestro caminar cristiano. Nadie de los que estamos aquí, hermanos, nacemos obedientes. En ninguno de los que estamos aquí el Señor nos halló en vitrina. ¿O hay alguien aquí que nos halló en vitrina el Señor? Todos antes de venir a Cristo tenemos un récord. Tenemos un pasado. Tenemos un testimonio. Quizás oscuro. Gloria a Dios por aquellos que han nacido en el seno cristiano, de un padre, de una madre cristiana. Gloria a Dios por eso. Pero la mayoría, hermanos, venimos de un pasado oscuro, de un pasado, hermanos, pecaminoso, un pasado que hacíamos como bien nos parecía. Éramos desobedientes, dice el apóstol Padre, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero dice la palabra que vino un sumo sacerdote, hermanos, para ofrecer un solo sacrificio. Y ese sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y como hijo, hermanos, él aprendió la obediencia. Por lo tanto, si Cristo, hermanos, como hijo del Padre eterno, aprendió la obediencia, tenemos que aprender a obedecer a Dios, hermano. Qué tremendo la cantidad de hijos rebeldes hoy en día que se rebelan contra su padre. Qué tremendo la cantidad de adolescentes. La adolescencia inicia de los 12 años en adelante. Y la adolescencia entra después la pubertad. Y dentro para la etapa de la adultez. Y esa etapa, hermanos, es una etapa formativa. Por eso dice la Biblia, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hoy vemos la cantidad de jóvenes y señoritas rebeldes a la voz o al consejo del padre y de la madre. Estamos en un caos social, hermano. Y esto se va a poner peor por los medios que Satanás está utilizando. Satanás tiene una agenda. Y la agenda de Satanás, hermano, es una agenda de las tinieblas. Es una agenda, hermano, que vaya contrario a la palabra de Dios. Es una agenda contraria a los principios de la palabra del Señor. Por lo tanto, en este mundo, hermanos, que cada día va más al caos, hay un pueblo redimido que debe de marcar la diferencia. Hay un pueblo, hay un ejército compuesto de hombres, de mujeres, de jóvenes, quizás no perfectos, quizás, hermanos, con los diferentes, hermanos, deficiencias, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos hacer. Estamos en este camino de perfección, dice la palabra.
Por lo tanto, tenemos que aprender la obediencia. No es posible que ya llevamos 15, 20 años, hermano, y siempre seguimos rebeldes a la voz de Dios. Siempre seguimos desobedientes a los principios de la palabra del Señor. Gracias le debemos de dar, hermano, que Dios no nos ha caído un rayo en seco, hermano. Gracias le debemos de dar, porque somos desobedientes, hermano. Le fallamos a Dios cada día, cada momento. A cada momento transgredimos los principios de la palabra del Señor. Dice la Biblia que Jesús aprendió la obediencia. La obediencia se aprende, no se nace con ella. Dice la Biblia, el verso 9, y habiendo sido perfeccionado. Ese es el propósito de nuestro llamado, la perfección. El propósito suyo de estar aquí y de estar bajo este techo es ser perfeccionado por esta palabra bendita. Y vamos a ser perfeccionados, hermano, conforme nosotros aprendamos la obediencia cada día. Pero a medida que somos desobedientes, la perfección está muy lejos de nosotros. Dice la Biblia, vino a ser autor de eterna salvación para todos. ¿Para quiénes dice la Biblia? Finaliza el verso 9, hermanos. Para todos los que le obedecen. Sin obediencia no hay perfección. Sin obediencia no hay evangelio. Sin obediencia no hay entrada al cielo. Sin obediencia, hermanos amados, sin obediencia los cielos se cierran. Por eso va a encontrar en Deuteronomio 28 bendiciones. ¿De qué dice la Biblia? De la obediencia. Muchas veces los cielos se cierran porque somos desobedientes a los principios de la palabra del Señor. Probablemente, hermanos, hemos sido disciplinados al congregarnos, pero hemos sido indisciplinados en otras áreas, hermano. Y eso está ocasionando que los cielos se cierren. La obediencia a Dios, hermano, es el mandato más importante en la vida del creyente. La obediencia, hermano, a Dios es el mandato, es el mandamiento, es un imperativo, es una orden más importante en la vida del creyente. Si no hay obediencia, hermano, no hay evangelio. La obediencia no sucede de manera de la noche a la mañana. La obediencia, hermano, no sucede de la noche a la mañana. La obediencia se aprende y se ejerce mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. La obediencia, hermanos, no se nace con ella, se aprende a través de un proceso. Porque preguntémosle a la Biblia, ¿por qué Israel vagó por el desierto 40 años, pudiendo haber pasado el desierto? Póngale una semana, por muy descansado. ¿Por qué vagó 40 años? ¿Alguien me puede decir? Por desobedientes, hermano. El Señor, hermano, hay historia bíblica, los autores de la Biblia, un periodo de 1500 años se tardó en escribir este sagrado libro. Y en esos 1500 años de historia bíblica, el Señor trató duramente con el pueblo de Israel. Duramente con el pueblo de Israel. Es que el pueblo, si hubo un pueblo que vio la maravilla de Dios, ese fue el pueblo de Israel, hermano. Pero luego dentro de un periodo, hermano, llamado la iglesia de Jesucristo. Unos dicen que la iglesia nació allá cuando el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Otros dicen que la iglesia nació allá cuando Cristo estaba siendo crucificado en la cruz del Calvario. Y otros dicen que la iglesia nació en el día de Pentecostés. Pero como haya sido, hermano, si hay alguien que dejó mandato de la obediencia, ese alguien es Jesucristo de Nazaret. Nosotros existimos para obedecer a la palabra de Dios. La obediencia es un proceso. La obediencia es un proceso.
Si no, preguntemos los hermanos, nosotros como hijos, por ejemplo, que recibimos disciplina de nuestros padres. Ahora le decimos a nuestros padres: gracias, papá, por la corrección que me dio. Gracias, mamá, por ser tan dura conmigo, porque solamente así aprendí. ¿Cuántos hijos le hemos dicho así más de alguna vez a nuestros padres? Gracias, le agradezco a mi papá porque fue duro conmigo, me enseñó a trabajar. Gracias, mamá, porque me enseñó a cocinar, a hacer mis quehaceres, a todo, ¿verdad? A las jóvenes. Ahora le agradecen. El Señor dijo: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Si hay algo que trae el juicio de Dios, hermano, si hay algo que va a traer el juicio de Dios sobre este mundo, es la desobediencia a la transgresión de la palabra de Dios. Dios ha dado, ¿cuántos años ha dado el Señor ahorita de puerta? Una puerta que se ha abierto para el evangelio. ¿Cuántos años llevamos ya de gracia? 2021 años de gracia. Un día, hermano, esa gracia se va a finalizar. Dios nos está dando tiempo para obedecerle a Él. Por lo tanto, hermanos, la obediencia se aprende y la obediencia se ejerce mediante, y eso es lo que vamos a ver, mediante nuestras actitudes y nuestras acciones. Mira, hay veces que dejamos muchos que desear con nuestras actitudes, hermano. Quiero apartar este tiempo, esto es solo la introducción, a esta enseñanza. Las actitudes. He apartado tiempo para hablar acerca de las actitudes y las aptitudes. Dos cosas muy diferentes. Una cosa es actitud con C y otra cosa es muy diferente, es una aptitud con P. Hermanos, hay actitudes de creyentes que, Dios mío, bendito, dejamos mucho que desear, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre actitud y aptitud? ¿Qué es la actitud? La actitud puede definirse como la tendencia o la manera de comportamiento adquirido con el paso del tiempo. Quizás venimos nosotros, hermanos, de un conflicto quizás entre padres y entre madres, y así somos criados en ese ambiente. Y venimos a la iglesia y traemos esa en nuestra mente, ¿verdad? Que papá y mamá se peleaban todo el tiempo. Y fuimos marcados quizás con ese pensamiento y lo traemos a la iglesia. ¿Sabe qué son eso? Heridas en el alma que no se ven por fuera, pero están dentro del corazón. Y hay muchos, y dentro, hermanos, de la enseñanza bíblica hay un proceso que se llama, hermanos, la sanidad interior. Hermanos, nos podemos ver muy bien por fuera, pero podemos estar heridos por dentro, hermanos, marcados por dentro. ¿Sabía usted que dentro del ámbito cristiano hay muchas señoritas, hermanas, que en su juventud, en su niñez, fueron acusadas, abusadas? Esas son cicatrices en el alma, hermano, que marcan. Y hay veces, hermano, hay comportamientos en esas personas que uno dice: ¿por qué actúan así? Hay algo que se llama la consejería pastoral, y ahí se ve toda esa área, hermano, que es algo que se debe tratar, hermano, personalmente, a través del consejo de la palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la búsqueda con el Señor. Hay cicatrices que están allí y no se quieren dar a conocer, sino que las han reservado y no las sacan, hermano. Y eso genera un conflicto interno. Y esas actitudes se reflejan dentro del pueblo del Señor, ¿verdad? Son áreas que no son muy tratadas en los púlpitos, hermano. Podemos decir alabaré, hermanos, pero por dentro podríamos estarnos muriendo, queriendo desahogarnos con alguien, adquirir un consejo, ¿qué hacer? Y esta área nadie nos escapamos. Hasta hay pastores, gente de ministerio, hermanos, con este tipo de problemas que fueron marcados desde su generación. Entonces, de una manera más clara podemos decir que la actitud es el reflejo de nuestra personalidad.
Es el reflejo de nuestra personalidad, nuestra actitud. Es la manera como nosotros respondemos. Puede ser de una manera muy estable, muy madura, de una manera muy responsable ante ciertas situaciones y ante personas. Ya voy a explicar más de esto. Y que esas acciones se ha aprendido y se ha convertido en el modo común de responder de esa persona. Hay cristianos, hermanos, estamos hablando de la iglesia. Hay cristianos que si usted se acerca o le dice algo, tal vez la intención no es mala, es buena, y le responden con una mala actitud. Porque eso es su actitud, es su personalidad. Entonces hay personas, hermanos, que pueden estar dentro de la iglesia y pueden haber pasado los años, pero su actitud no la ha cambiado. Sigue siendo el mismo, la misma. Solo, hermanos, la vestimenta se ha cambiado, pero sigue siendo la misma persona por dentro. Hay personas, hermanos, que solo las malas palabras han dejado. Y siguen siendo las mismas actitudes. Mecha corta, como decimos, ¿verdad? Ya vamos a ver a detalle todas esas cosas. Por lo tanto, de la actitud estamos hablando de una forma de actuar ya aprendida a lo largo de toda la vida y que se adquiere mucho y se requiere mucho trabajo cambiar esa área. Si hay algo, hermanos, que quiere mucho trabajo cambiar, es por dentro, hermano. Es por dentro. Si hay un trabajo que hay que hacer arduamente, es empezar a trabajar por dentro de nosotros. Porque yo los puedo ver aquí a ustedes, hermanos, bien santos. Y ustedes me pueden ver bien santo. Pero solo Dios sabe cómo andamos por dentro. Eso hay que trabajarlo, hermano. Eso hay que trabajarlo. Hermanos amados, hay actitudes, por ejemplo, hay actitudes positivas, actitudes negativas, y hay actitudes neutrales. Por ejemplo, una actitud positiva debe ser, ¿verdad? Hermano, amén, hermano, vamos a hacer esto. Las hermanas, amén, hermano, vamos a hacer una venta. Pero fíjate que todo está caro. Hermano, con la ayuda de Dios lo vamos a hacer. Pero hay unas actitudes negativas, hermano. No, hermano, ¿para qué? La gente no compra, la gente de la iglesia no compra. Y mire cuánto trabajo. Negativismo. Y hay otras personas, ¿verdad? Que no, yo no me meto con nada. Yo no me meto aquí ni me meto allá para que no me pase nada y no me digan nada. Neutrales. Hay diferentes tipos de actitudes dentro de la iglesia. Hermanos, debemos tener buenas actitudes como creyentes, hermano. Como creyentes, las actitudes, hermano, es parte de nuestro testimonio. Es nuestro testimonio. Por lo tanto, hermanos, debemos tener buenas actitudes como creyentes, como por ejemplo, compromiso con el trabajo de la obra de Dios. Es una buena actitud. El cristiano comprometido, hermanas comprometidas, hermanos comprometidos, jóvenes comprometidos. Es una buena actitud de un creyente, es parte del fruto del Espíritu, es parte de la nueva vida en Cristo. Los creyentes, hermanos, reflejan una actitud comprometedora al mostrar la voluntad de hacer lo que sea necesario para cumplir con las actividades dentro de la obra de Dios. Creyentes comprometidos. Dentro de la iglesia estábamos hablando con los líderes y el cuerpo oficial que hay mucho trabajo que hacer, hermano, tanto espiritual y también materialmente. Pero no lo vamos a hacer con una actitud negativa, hermano. Si el liderazgo tiene una actitud negativa, no vamos a pasar de lo mismo, hermano. No, tenemos que tener una actitud de compromiso con el reino de los cielos. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, creyentes comprometidos con el trabajo en la obra de Dios. Jesús dijo, la mies es mucha, mas los obreros pocos.
Podríamos decir también, hermano, de aquel creyente con una actitud de un hijo, de una hija de Dios, que está siempre motivado en hacerlo de la mejor manera para el Señor. Para el Señor. Si le toca cantar, hacerlo de la mejor manera para el Señor. Prepararse, hermano. Mire qué privilegio tenemos. El domingo anunciamos los privilegios para la semana. Podríamos irnos preparando, hermano. Bueno, voy a agarrar el himnario por si al caso esta semana me pone el hermano del programa para la alabanza. Voy a empezar a practicar. Voy a empezar a escribir las alabanzas. Que el momento, hermano, que a usted le toque, pueda hacerlo para el Señor. No lo está haciendo, hermano, para ningún patrón terrenal. Lo está haciendo para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tiene que hacerlo de la mejor manera. Bendito el Señor. Estar siempre motivado para servir de la mejor manera. Entonces este tipo de creyente muestra una actitud de fe, dispuesto a resolver problemas dentro de la iglesia. No genera los problemas, sino es la solución para los problemas. Un creyente, hermano, que no tiene esta actitud, es un creyente problemático dentro de la iglesia. Pero un creyente, hermano, que tiene esta buena actitud dentro de la iglesia, es un creyente que no genera problemas, es la solución para los problemas. Gloria al Señor. Muestra una actitud de respeto a los demás. Es una buena actitud, hermano. Imagínense que un pastor que no se da a respetar con el pueblo, dígame usted, ¿qué tipo de actitud es esa? Un creyente que no se da a respetar con otros hermanos dentro de la iglesia, ¿qué actitud es esa? Y ese respeto debe de iniciar desde el hogar, hermano. No tratar mal a nuestras esposas. Y las esposas no tratar mal a sus esposos. Hay actitudes de esposos, hermanos, que tratan mal a sus esposas. Le dicen palabras despectivas a sus esposas. Y lo mismo en las hembras, ¿verdad? Su esposo. Esas son malas actitudes que en un creyente no deben de estar, hermano. Mostrar una actitud de respeto. Le dice el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo a los creyentes. ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Vamos a ver. ¿Qué más dice? ¿En qué? ¿En qué hay que ser ejemplo? Búsqueme el texto, por favor. No está aquí en la enseñanza, pero es muy importante. Alguien me lo busca, por favor. Allí está, hermano, el consejo del apóstol Pablo para un buen creyente. No digamos para un buen líder, hermano. Un líder que no se da a respetar es un mal líder. O hemos visto en la Biblia que Jesús perdió respeto con sus discípulos, ¿verdad que no? Yo siempre he dicho esto: si alguien es fuego, el otro tiene que ser agua. ¿Cómo dice? ¿Ya lo encontraron? ¿Cómo dice, hermanos? Alguien me lo lee así con voz de trueno, que escuchen los hermanos a través de la transmisión. No, la cita se me ha escapado, pero dice el apóstol Pablo: sé ejemplo a los creyentes en palabras, en fe, pureza, y luego dice en conducta. En conducta. Dice, para mientras lo buscan. Espérame, hablo a poner el micrófono. ¿Qué dice, hermano? Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Aleluya. Bendito sea el Señor, hermano. Menciona en palabra, menciona conducta, fe, pureza. Estamos hablando, hermano, que con una buena actitud es un creyente que muestra una actitud de respeto a los demás.
aún en sus palabras que dice, en su conducta. Pero imagínense, yo he escuchado, ¿verdad?, predicadores que tratan mal al pueblo, hermano. Los tratan, hasta de animales lo tratan. No, hermano. Todos nosotros merecen respeto. La iglesia merece respeto. Ahora, si no vamos a tolerar el pecado, ¿verdad?, ni la rebeldía, sino que hay modos. La Biblia da formas de tratar áreas, pecado, actitudes dentro de la iglesia. Pero hay actitudes, hermanos, hay palabras que ofenden. Y como les decía, eso inicia desde el hogar, hermano. Hay algo que el apóstol Pablo dice, hablando a las ancianas, que las ancianas tienen que ser ejemplo para las jóvenes. Pero hoy es tremendo que hoy las jóvenes son ejemplos para las ancianas. Dios guarda, ¿qué tiempo hemos llegado? No todas, por supuesto, no todas. No todas. Hay jóvenes con un pensamiento muy maduro, muy centrado. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: sé ejemplo en palabra, en fe, pureza. Las ancianas tienen que ser ejemplo a las demás jóvenes, tienen que aconsejar a las jóvenes. Y los ancianos también deben de aconsejar a los jóvenes, y el mayor ejemplo es con nuestra conducta, con nuestras actitudes. Pero hay ancianas y ancianos con conductas de niños. Aleluya. Entonces los jóvenes dicen, ¿qué hacemos? Bendito sea el nombre de Cristo. Dice Filipenses 2:3. Filipenses 2:3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ese es respeto, hermano. Yo debo de ver a mi hermano Hugo como superior a mí mismo. Lo debo de ver porque en él está la imagen de Cristo. En la hermana está la imagen de Cristo. En ustedes está la imagen de Cristo. Está, hermanos, la gracia del Señor sobre sus vidas. Yo no le puedo faltar respeto a usted, hermano. Mucho menos un líder le debe faltar respeto al pueblo. No se puede, hermano. Y eso es parte de la formación del carácter de un predicador, de los líderes, de la iglesia en general. Que al momento de exponer la palabra, hermano, sea con templanza, sean con madurez, para que inspiren confianza a la iglesia, hermano. Que las canas, hermano, no sean de adorno, que sean porque haya madurez en eso. Las canas no fueron creadas así para así nomás, hermano. Las canas inspiran confianza hasta cierto punto. Porque dicen, ¿verdad?, los más jóvenes, un hombre, una mujer de experiencia, y va y pide consejo. Pero al ver las actitudes dentro de la iglesia, los jóvenes que van a decir: Dios mío, no hallamos para dónde acudir. Un creyente con una buena actitud está siempre con una actitud de fe en la palabra de Dios. Está activo para el trabajo y el trato con los demás y el desarrollo de las tareas dentro de la obra del Señor. Es una persona activa, hermano. Alguien que tiene relación con la palabra de Dios, que vive la palabra de Dios, que disfruta la palabra de Dios. Es un creyente activo, con buenas actitudes. No anda claudicando entre dos pensamientos, que si lo hago o no lo hago, me parece que así es. Dice la palabra, dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y la palabra conocer en la Biblia tiene varios significados. Uno es, hermanos, como yo decía, por ejemplo, decir: yo conozco al hermano Hugo.
pero no tengo trato con él, simplemente lo conozco de vista. Pero hay otro conocer que es bíblico. Que yo estoy cerca del hermano. Él me invita a una taza de café, yo le invito a una taza de café, hablamos, conversamos. Ese conocer es de la Biblia. Pero muchos conocemos, hermano, a un Cristo de nombre. A un Cristo simplemente porque venimos aquí. En la iglesia mencionan de Jesús, pero a Él estamos muy lejos, hermano, muchas veces. Es relación, esa es la palabra correcta, gracias, hermano. Relación. Sí. Conocemos a un Cristo de nombre nada más. Pero otra cosa es relación con él, hermano. Ahí, como dice, es un par de cobras más, dice el hermano. Eso hay que pagar un precio. Hay que pagar un precio, iglesia. El creyente con buenas actitudes está siempre con una actitud de fe en la palabra de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En una epístola Pablo dijo: todos me abandonaron. En mi primera defensa todos me abandonaron. Aún mis hermanos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo. Y él dijo: mire, con un creyente con una buena actitud y de fe con relación a la palabra, dijo él, pero no les sea tomado en cuenta. Es un buen creyente con buenas actitudes, un buen líder con buenas actitudes. Al buen líder con buenas actitudes, hermano, una palabra dice y hay respuesta de las personas. Pero un líder, hermano, un creyente que está ahí claudicando, dice: no, yo no le tengo fe a ese hermano. Yo no le tengo fe a ese hermano. Existen malas actitudes que son peligrosas para todos los cristianos y en particular para nosotros como líderes. Queremos saber cuáles son las malas actitudes que vienen siendo pecados. Número 1, los celos. Es una mala actitud de un creyente, hermano. Esas son malas actitudes. Los celos. Y los celos no solamente se dan en las hermanas, se dan en los hermanos también. Peleándose por privilegios, peleándose por esto, por ser protagonismo, ¿verdad? Son celos. No debemos envidiar, hermano, ni la apariencia. Hay personas que envidian la apariencia de otra persona. Yo quisiera tener el cuerpo del hermano fulano, yo quisiera tener el cuerpo de la hermana fulana. Eso es no estar satisfecho como Dios nos ha hecho, hermano. Eso se llama falta de identidad. El creyente que tiene identidad en Cristo, hermano, es un creyente que está bien parado. Creyente que se ve en el espejo y dice: gracias, Señor, por esta belleza que has hecho. Si está satisfecho como Dios lo ha hecho, hermano. Aleluya, bendito el Señor. Ya me dice un hermano: hola, hermano, ya me veo gordita, Gocémonos, hermano. Gocémonos. Aleluya. Hay personas que envidian no solo la apariencia de otra persona, ¿verdad?, sino que también las posesiones. ¿Y qué culpa si el otro hermano ha sido bendecido? Si Dios ha abierto las ventanas de los cielos sobre el hermano, sobre la hermana, gloria a Dios, hermano. Gocémonos porque hay un hermano bendecido, hay una hermana bendecida dentro de la obra. Un creyente que no tiene celo. Aleluya. Y hay otro celo, ¿verdad? El celo matrimonial. Gloria a Dios, por eso que no hay, hermano. Eso sí, no. El celo matrimonial es una mala actitud en una esposa. Es una mala actitud en un esposo. Hay un celo natural, hermano. Hay un celo natural, ¿verdad? Que todos lo tenemos. Hay un celo natural, ¿verdad? Todos lo tenemos, nacemos con eso. Pero otra cosa es el extremo. Y el extremo es pecado. El extremo es pecado. Un celo llevado al extremo, hermano. Eso es. Mire, cuántas personas
¿Cuántos esposos han asesinado a sus esposas por los celos? ¿Cuántas personas han sido asesinadas por los celos, por las envidias? Hermano, una actitud de celo en la vida de un creyente, Dios me guarde y con Dios me libre, hermano. Sí, hermano, no debe de tener, esas son malas actitudes. La Biblia lo toma como pecado. Pecado, hermano. Pero verdad que las hermanas no celan a sus esposos, verdad que no, hermano. Gloria a Dios, la lucha. ¿Dónde vas, amor? Voy para la iglesia. Amén, gracias. Pero ya lo ve el hermano alistándose. ¿Y para dónde vas? ¿Y con quién vas a ir? ¿Para dónde vas a ir? ¿A qué hora vas a venir? No hay confianza. Hay desconfianza. Y cuando en un matrimonio hay desconfianza, ay, hermano, es un matrimonio en conflicto. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Ni ninguna otra cosa, hermano, que podríamos mencionar, añadir a la lista, debemos adoptarlo, hermano. Como por ejemplo los celos. Esto, hermano, va a estropear la bendición del Señor para nosotros. Finalizo con esto, allí en 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. 1 Corintios 3:1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales. Un creyente con malas actitudes es un creyente carnal, hermano. Dice que le habló como a niños en Cristo. Verso 2. Os di a beber leche y no vianda, no alimento sólido, porque aún no erais capaces y ni sois capaces todavía. Verso 3. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre ustedes o vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Amén. Bendito sea el Señor. Contiendas y disensiones son otras actitudes, hermano, malas actitudes dentro de la iglesia que deben desaparecer, hermano. Hay cristianos, hermano, que no es la solución al problema, sino que ellos generan el problema, hermano. Eso no debe de estar aquí nosotros en la iglesia del Señor. Que dicen, verdad, y tal vez en el grupo que están trabajando o algo, ahí viene el hermano fulano, apártense, porque el que genera problemas. Ahí viene la hermana fulana, apártense, porque es la que genera el problema. Debería ser todo lo contrario. Ahí viene el hermano fulano, gloria a Dios. Ahí viene la hermana fulana, gloria a Dios. Es una buena cristiana, una buena mujer, un buen hombre de Dios. Dice la Biblia, ténganos los hombres como servidores de Cristo. Así nos deben de reconocer como servidores de Cristo. Que en todo lugar que Dios nos permita andar, servidores de Cristo. Que no deben decir, bueno, hombre, va a ser señalado con unas malas actitudes. Así que, hermanos, esto ha sido una parte. No hemos visto las aptitudes, que es muy diferente. Aptitudes, en resumen, es ser apto. De ahí viene, de ser apto, preparado, como dijo Pablo, para toda buena obra. Gloria a Dios. Oremos al Señor. Padre, buen Dios, gracias te damos. Gracias, Señor Jesús, por su grande amor y misericordia. Gracias por su bondad y fidelidad. Gracias por su benevolencia, Señor. Gracias por hablar a nuestras vidas. Oh, mi Dios, bendícenos cada día. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, bendiga a la iglesia. Bendice a los amigos, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos ser un pueblo diferente, con buenas actitudes, Señor, de testimonio para la honra y ser luz en medio de las tinieblas con nuestro testimonio, Señor, en todo lugar que tú nos permitas estar, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, la otra semana vamos a seguir con esta enseñanza acerca, hermanos, de las actitudes y aptitudes dentro del tema, el mandato de la obediencia. Dios les bendiga. Queda mi hermano con nosotros.